El título de la prédica de esta mañana es ¿qué es ser cristiano? Y bueno, la mayoría en este lugar, y me incluyo también, nos hacemos llamar cristianos, nos llamamos cristianos. Es por eso que hemos asistido a la iglesia, nos conectamos por Zoom. Pero, ¿qué es ser cristiano? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué le pasa a un cristiano? Tantas preguntas venían a mi mente mientras yo trataba de elaborar esta enseñanza, esta palabra. Y en la palabra, en la Biblia, se nombra únicamente 3 veces la palabra cristiano. Y si nos detenemos en estos 3 pasajes, claramente vamos a poder identificar descripciones claras de un cristiano verdadero. La primera vez que se nombra en la Biblia la palabra cristiano está en Hechos 11, capítulo 11, versículo 26. Y está relacionado a lo que decía nuestra pastora al momento de la introducción. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto fue en Antioquía de Siria, en medio del crecimiento de la iglesia de Antioquía, que estaba conformada por judíos y gentiles. Estos hombres y mujeres fueron llamados cristianos por primera vez. Antes de ese punto, en la Biblia habían sido llamados discípulos, seguidores, hermanos, habían sido llamados santos, seguidores del camino, que era un título derivado de la referencia de Cristo que hizo Cristo a sí mismo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos estos nombres, pero no habían sido llamados cristianos hasta ese momento. La formación es latina aparentemente, donde esa última sílaba, yani, puede referirse a los seguidores de una determinada persona. Por ejemplo, se llamaba Cesariani a los esclavos y partidarios de César. Por consiguiente, cristiano por ser seguidor de Cristo. Algunos estudiosos mencionan que decir cristiano fue al principio un término despectivo, una especie de apodo. Entonces, hermanos, lo que comenzó como un término despectivo se adoptó ya en el siglo II, en los escritos de los primeros padres de la iglesia, como Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, como un término cariñoso en ese entonces. Por esto, ser cristiano, en el sentido real del término, es ser seguidor incondicional de Cristo. Como lo dijo el mismo Señor en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la primera característica que encontramos en la Biblia define a un seguidor de Cristo, y lo leíamos, la pastora también nos lo mencionaba, es que un cristiano debe congregar, debe reunirse con otros cristianos. Luego menciona este versículo que leímos, el 26, en el capítulo 11 de Hechos, que un cristiano también debe enseñar. Y no es necesario un púlpito, no es necesario que seamos maestros de clase, de niños, de adolescentes, que seamos llamados a la enseñanza de algún estudio para poder enseñar. Podemos enseñar acerca de Dios en una conversación cotidiana, en el día a día, pero debe quedar claro en nosotros que esa enseñanza debe estar centrada en la Biblia. Entonces, si el cristiano debe enseñar la Biblia, un cristiano también debe leer la Biblia. Entonces tenemos 2 cosas que muchos de nosotros sabemos, ¿no? Ya algunos pueden decir, ya me la sé, ya Jensen.
congregar, leer la Biblia. Bueno, pasemos a la siguiente vez que se nombra cristiano. La segunda vez que se nombra cristiano, eso está en Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo, cuando era prisionero de Festo, gobernador de Judea, se presentó ante Agripa y su hermana Berenice. Es bueno mencionar que ellos vivían una relación incestuosa. Agripa, o Herodes Agripa II, era el hijo de Herodes Agripa I y bisnieto de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, como muchos ya sabemos, fue el que ordenó matar a los niños menores de 2 años en el momento del nacimiento de Jesús. Entonces, hermanos, la palabra nos muestra que Pablo no fue requerido a defenderse ante él, puesto que ya había apelado a César. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo aprovechó esta situación, esa oportunidad, para dar testimonio ante el rey judío. Esta frase que exclama Agripa: por poco me persuades a ser cristiano, se da luego de una presentación impecable del testimonio de Pablo y el desafío final que le hace Pablo. Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le dice: yo sé que crees. La pregunta de Pablo puso a Agripa en un terrible dilema. Si respondía que sí, tendría que reconocer que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Responder que no, lo ponía en una mala posición delante de los judíos, Agripa. Entonces, hermanos, Pablo en este momento, en este segundo versículo que vemos, que estamos estudiando, hizo lo que tenía que hacer como cristiano, lo que a veces nosotros no hacemos: compartir el evangelio con quien se ponga al frente. Un cristiano debe predicar. Pablo, si queremos llamarlo así, Pablo le predicó a Agripa y él respondió: por poco me persuades a ser cristiano. En otra traducción dice: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y muchas veces no les ha pasado a ustedes, quizás solo a mí, que hemos compartido por varias horas con personas y no quisimos mencionar que somos cristianos. Existen casos en el que conocemos por mucho tiempo una persona y ni siquiera sabe que somos cristianos. Por consiguiente, nunca le hemos hablado de Dios. Debemos pedirle al Señor, porque esto viene del Espíritu Santo, esto viene del Señor, debemos pedirle a Él que nos dé la valentía y la sabiduría para poder compartir el Evangelio, para que podamos dar un mensaje claro, para no andar rodeando, ¿no?, hablando cualquier cosa, sino un mensaje claro que dé en el blanco. Eso solo el Señor nos puede dar. Pero es muy importante esto es muy importante, que nuestra predicación, lo que nosotros predicamos a las personas, sea consecuente con nuestro estilo de vida. Debemos vivir de acuerdo a nuestra predicación, porque hay ocasiones que compartimos el Evangelio a muchas personas, pero nuestros hechos, nuestra vida, opacan nuestra predicación. Y esto es algo normal, porque no debería ser normal, pero muchos de nosotros tenemos una forma de actuar dentro de la iglesia y otra totalmente diferente fuera de la iglesia. La tercera vez que se nombra la palabra cristianos o cristiano en la Biblia está en 1 de Pedro 4:16. Dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta es la tercera y última vez que se nombra la palabra cristiano en las Escrituras. Y para ser un poco más profundo en este versículo, la palabra clave en esta carta es sufrimiento, en la carta de 1 de Pedro. Está presente más de 15 veces y uno de los propósitos de esta carta era obedecer a esas órdenes específicas que Jesús le había dado a Pedro. Dice en Lucas 22:32, que anime y fortalezca a los cristianos
que estaban siendo perseguidos, que estaban padeciendo. Y este versículo también, hermanos, refleja la realidad de los cristianos verdaderos. Vamos a ser perseguidos por el nombre de Dios y el padecimiento es algo que va a pasar, ya sea soportando agravios, injurias, daños físicos y corporales. Dice la palabra en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y este versículo tiene como contexto el apedreamiento que sufrió Pablo por causa del Evangelio. Quizás en este momento ninguno de nosotros hemos llegado a ser apedreados por alguien a causa del Señor. Pero la agresión no solamente es física, hay palabras que producen un daño psicológico. Somos agredidos como cristianos verbalmente. Hay un estudio donde incluye la agresión física y verbal. Dice que la entidad religiosa Puertas Abiertas, este 2023, publicó la lista mundial de persecución y muestra que 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Y en Latinoamérica, 1 de cada 15. En el versículo 14, más adelante, menciona que seremos vituperados. Esto quiere decir que seremos criticados con dureza, reprendidos y hasta censurados por el nombre de Dios. Jesús dice simplemente, si el mundo te odia, tienes que saber que a mí me ha odiado antes que a ti. Si a mí me han perseguido, también a ti te van a perseguir. Nosotros no tenemos que buscar esa persecución, ese padecimiento. Finalmente vendrá cuando hacemos a Cristo nuestro Señor, nuestro guía, nuestro Padre, de verdad. Y tenemos a Jesús como el que padeció la persecución más grande. Hermanos, hemos podido ver las 3 únicas veces en la palabra que se menciona, valga la redundancia, la palabra cristiano. Y claramente podemos ver que ilustra la vida de un cristiano verdadero. Congrega, lee, enseña, persuade, comparte el Evangelio. Y para todo esto demanda cercanía con Dios, una vida en santidad. Si no, no se podría dar de una manera genuina. Y también va a padecer por su fe. Y todo esto que yo he mencionado no es independiente uno del otro, sino que todo es un conjunto. Son características de un cristiano verdadero. Y hoy en día, a ver si alguien dice lo contrario, es muy común conocer personas que te digan que son cristianos y que viven en pecado. No van a la iglesia, no leen, o simplemente lo dicen porque creen en Dios. Y eso los hace, según ellos, cristianos. Entonces, no todo el que se llama cristiano es un verdadero convertido, un creyente salvo. El llamarnos cristianos no es algo que mi hijo va a heredar de mí, no es algo que heredamos de nuestros padres, no es un título que suena bien para nosotros, no es evitar ciertos comportamientos y asistir ocasionalmente a la iglesia. Finalmente, ¿saben lo que es ser cristiano? Es una insignia de honor y como tal demanda que se vea reflejada en nuestra vida como lo que es un seguidor de Cristo. Si nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo. ¿Qué tal responsabilidad? Cuando tú dices a alguien, yo soy cristiano, estás diciendo, prácticamente proclamando, que todo sobre ti, todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal misma, se cimenta en Jesucristo, porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo y obedecerlo. Pero, hermanos, ¿qué da como resultado en la vida de un hombre, una mujer, todas estas características de cristiano? Veamos leer, congregar, enseñar, y todo eso abarca también, hay detrás una cercanía con el Señor, una vida en santidad, como decía. ¿Cómo nos hacemos acreedores a tal honra de ser llamados seguidores de Cristo? Como hemos visto en el libro de Hechos, el libro de Hechos es el primero que nombra la palabra cristiano en la Biblia.
Y si hacemos un estudio superficial de este libro, de la predicación en este libro, muestra que el evangelio, el mensaje, de acuerdo a los apóstoles, fue un llamado al arrepentimiento. En Pentecostés, Pedro concluyó su sermón con esto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le estaba diciendo, mira lo que ustedes han hecho. Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje los culpaba y penetraba en el corazón de estas personas, de estos oyentes, que dice la palabra que se sentían compungidos, tristes por lo que habían hecho. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos para resarcir de todo ese daño? Pedro dijo claramente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Notemos, hermanos, que Pedro no hizo mención a la fe porque eso estaba implícito en la llamada al arrepentimiento. Pedro no estaba haciendo del bautismo una condición para la salvación. Pedro simplemente indicó el primer paso de obediencia que debía seguir al arrepentimiento. En Hechos 3 nos encontramos con una escena similar. Pedro y Juan habían sido usados por el Señor para sanar a un hombre cojo en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Eso está en Hechos 3 del 1 al 9. Cuando una multitud se reunió, Pedro comenzó a predicarles, presentando cómo la nación judía había matado a su propio Mesías. Su conclusión fue precisamente la misma que había sido en Pentecostés. En Hechos 3, 19 al 21 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Una vez más, hermanos, el significado de Pedro era inconfundible. Estaba llamando a un giro radical del pecado. Y ese giro radical es el arrepentimiento. El arrepentimiento siempre estuvo en el corazón de la predicación evangelística de Pablo. Dice la palabra que él se enfrentó a filósofos paganos de Atenas y proclamó en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vimos al inicio cómo Pablo desafiaba a Agripa, ¿no? Lo ponía, como se dice, contra la espada y la pared, con esa predicación. Versículos antes, él defendió su ministerio con estas palabras, en Hechos 26, 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen de Dios a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hemos podido ver entonces, hermanos, que desde el comienzo del libro de los Hechos hasta el final, la apelación central del mensaje fue el arrepentimiento. El arrepentimiento que se predicaba no era solo un cambio de opinión acerca de quién era Jesús, sino que era volverse del pecado, un giro hacia el Señor Jesucristo. Era el tipo de arrepentimiento que se traduce en un cambio de comportamiento. Hoy en día, mucha gente se considera cristiana, pero no tiene idea de lo que es el arrepentimiento. Y esta es la base del cristianismo, porque para que nosotros esta mañana podamos ser seguidores de Cristo, hubo una predicación centrada en el reconocimiento que pecamos, como se le hicieron a los primeros cristianos. Y necesitamos nosotros, hermanos, arrepentirnos de la misma manera que lo hicieron ellos. Y el arrepentimiento va a dar lugar a que nosotros mostremos cercanía a Dios. Y por consiguiente, las características de un verdadero cristiano van a salir naturalmente de nosotros.
no van a ser fingidas, no van a ser falsas. En algún momento hablé yo sobre Moody, un cristiano que predicó a muchísima gente alrededor del mundo, y él escribió acerca de las ideas raras acerca del arrepentimiento. Él dice, los no convertidos tienen ideas falsas acerca del arrepentimiento. Creen que Dios les va a obligar a que se arrepientan. Yo estaba conversando con un hombre sobre este tema y me dijo, ve a Moody, hasta ahora no me ha tocado. Y Moody le preguntó, ¿qué es lo que no le ha tocado? Bueno, a algunos los toca y a otros no. En mi pueblo hubo mucho interés hace algunos años. La conversión les llegó a algunos de mis vecinos, pero no me tocó a mí. El hombre creía que el arrepentimiento iba a bajar del cielo como un rayo y que iba a tocarlo. Otro hombre dijo que esperaba tener alguna sensación extraña, como escalofríos, por ejemplo. Moody dice, el arrepentimiento no es cuestión de sensación, es volverse de los pecados a Dios. Y una de las mejores definiciones la dio de un soldado. Y los que han hecho en algún momento un servicio militar o conocen algo, se van a identificar. Dice, este soldado da la definición del arrepentimiento. Cuando se le preguntó a este soldado cómo se había convertido, él contestó, el Señor Jesús me dijo, alto, atención, media vuelta a la derecha y marché. Y eso fue todo. Eso es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. Ese giro radical de 180 grados, como lo dijo este soldado. ¿Cuántos de nosotros hoy en día hemos dado ese giro en pecados ocultos y visibles? Un personaje que hizo un cambio, yo diría radical, hacia la dirección opuesta en su vida, fue George Mueller. Muchos hemos escuchado acerca de George Mueller, de los orfanatos que él abrió, por los miles de niños que él atendió, estos niños sin hogar en Bristol, Inglaterra, por su vida de oración y confianza en Dios. Pero esta mañana yo quería hablar puntualmente de su arrepentimiento. Este arrepentimiento que lo llevó a George Mueller de ladrón y deshonesto a ser uno de los hombres más honestos que en lo personal yo he conocido, o yo he escuchado, no lo he llegado a conocer. Solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. El arrepentimiento hizo que en la vida de George Mueller hay un cambio de 180 grados. Y bueno, su historia de ladrón comienza cuando él tenía 10 años, cuando le robó a su padre. Su padre era un recaudador de impuestos para el gobierno de Prusia y siempre llegaba a casa con gran cantidad de dinero de lo recaudado. Pero el padre de George se había dado cuenta que cada vez que recogía el dinero de la casa faltaban monedas. Entonces, como un padre sabio en ese momento, decidió tentar o probar a George. Y dejó las monedas en un lugar y se fue. ¿Qué hizo George? Como era un ladrón, agarró 3 monedas y se las metió a la media derecha. Vino el padre y fijamente miró las monedas y susurró, me parece que faltan monedas. A lo que George Mueller se sintió pues prácticamente en problemas y empezó a contar y faltaban monedas. Y le dijo a George, vacíate los bolsillos. Y ya empezaba George a sudar. Ahora quítate el pantalón. Quítate las camisas. No estaban las monedas. Quítate la media izquierda. No estaban. Quítate la media derecha. Y ahí estaban las 3 monedas de su padre. ¿Y qué hizo su padre? Lo castigó.
duramente, dice su biografía. Y dice que George Mueller se prometió que nunca más volver a hacerlo. Pero ¿saben qué? Él se prometió nunca más volver a ser atrapado. Porque él siguió robando. Su vida de ladrón continuó a lo largo de los años hasta que conoció al Señor. Y pasó de ser un ladrón a manejar el dinero de los orfanatos. Hoy en día está registrado que cada vez que recibía George Mueller algún tipo de ayuda, era sumamente meticuloso con guardar registro de cada donación. Además, todos los registros financieros estaban siempre abiertos para que cualquiera pueda consultarlos. Como dirían, ya se pasó de honesto ya. ¡Qué tremenda honestidad! Solo el Señor puede hacer un milagro así. Quise poner énfasis en esto porque nos ilustra muy bien lo que es el arrepentimiento en una persona, ese cambio de dirección que el Señor busca de nosotros. Por su arrepentimiento, George Mueller pasó de ser un muchacho que robaba dinero a su padre y un joven que empleaba cualquier artimaña a su alcance para estafar a sus amigos, a ser un hombre a quien Dios confió una fortuna, de lo cual, dice su biografía, retuvo tan poco para sí que cuando murió solo contaba con un patrimonio de 170 libras, en su mayor parte invertidas en el precio de algunos muebles. Durante su vida, casi 1 millón de libras esterlinas pasaron por sus manos, por las manos de alguien que no quería robar más. Y mientras yo leía sobre esta historia, aunque no lo crean, me identifiqué con George Mueller. En algún momento he contado que yo era una persona que le gustaba agarrar cosas ajenas, un ladrón. Y lo más claro que recuerdo fue cuando yo tenía 7 años, y eso lo he contado hace poco, en el velorio de mi papá, me parece. Y yo tenía 7 años y yo veía una bodega y dije, quiero los dulces de esa bodega. Y me recuerdo que yo vivía en una villa militar, era cerrado, mi papá ha sido militar. Entonces, él pasaba cuando llegaba al trabajo y me veía sentado en la banca al frente de la bodega y me decía, ¿qué haces acá? Nada, le decía, ¿no? Pero ya yo estaba planificando el robo. ¿Y qué pasó después? Llegó el día. Pregunté en la tienda por algo, nadie respondió y me metí a la tienda. Agarré todos los dulces que pude. Salí de la tienda corriendo y todas las niñas, los niños me miraron y asustado tiré los dulces y ellos se los comieron y yo me escondí bajo un carro. Había sido descubierto porque de la tienda salió alguien. Me sentí asustado, llegué a mi casa, le conté a mi hermana y mi hermana me dijo, dile a tu papá. Y le conté a mi papá y mi papá me castigó duramente. Sí, recuerdo, fue duro. Pero él leía el periódico y me dijo, si tú sigues así, vas a aparecer en el periódico, pero por ladrón. Y pasaron los años hasta que no conocí al Señor, hasta que perfeccioné ese hábito de robar. Yo estudié en un internado y en el internado es común, pues, 3 años de mi vida que se pierdan cosas. Y yo empecé a agarrar cosas que no eran mías, relojes, cámaras fotográficas. En ese tiempo, miren, eran más valorizadas que ahora. Y recuerdo que mis compañeros me decían, Jensen, se me ha perdido mi almohada. Y yo le conseguía la almohada. Me había vuelto un ladrón en el colegio. Salí del colegio, agarraba cosas de la calle, hasta que conocí al Señor. Si no, que hubiera sido de mí un delincuente, ¿no? Probablemente en la cárcel. Pero conocí al Señor y tenía mucho temor de agarrar algo que no era mío, un temor muy grande. Y recuerdo una vez que vendí con mis hermanos un bien. Y era bastante dinero porque había que ir al banco a depositarlo. Y voy al banco, ya era creyente,
Y le digo a la persona, deposita esto en la cuenta. Por favor, ¿no? Depositó. Y llego a mi casa y le digo a mi hermano, ya está el depósito. No está la plata. Sí, pero tú me has dado tantos soles y acá está el voucher. No está, me decía, no aparece en la cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Te han engañado? Y revisó bien y estaba en la cuenta de los soles en los dólares. Y me dijo, varias personas dijeron, vamos a esperar unos días, no va a pasar nada, vamos a usar este dinero y luego lo devolvemos. Y yo inmediatamente dije, agarré las llaves de mi carro y sin hacerles caso, me subí a mi carro y me fui al banco y le dije a la persona que me había atendido, te has confundido, has depositado en los dólares lo que era en soles. Y me quedó mirando y dijo, ay, verdad. Y lo hizo como debe ser. Y eso fue algo que me marcó, porque muchas personas que yo le he comentado esto, no por vanagloriarme ni enorgullecerme, finalmente la gloria es de Dios. Yo sin el Señor, sinceramente, hubiera sido un potencial delincuente, eso yo estoy seguro. Y decían que ellos lo hubieran hecho, hubieran usado el dinero unos días. Pero el Señor puede hacer eso en nuestras vidas. Puede tornar la situación, el pecado, 180 grados, para que tú lo puedas aborrecer. Y esto es un pecado visible. ¿Cuántos hay que no son tan visibles en nuestras vidas? En el capítulo 4 del libro de Efesios, en el versículo del 17 al 32, este tiene como título en la Biblia, en la Reina Valera, 1960, dice, la nueva vida en Cristo. Y en el versículo 28 dice, el que roba, no robe más, sino que trabaje. Recordemos que Éfeso era moralmente corrupta y Pablo quería que estos creyentes entiendan, y debemos entender nosotros esto, porque nuestra sociedad es moralmente corrupta hoy en día, ¿o no? Entonces, Pablo quiere que nosotros también entendamos, al igual que en Éfeso, a los de Éfeso, que el cristianismo requiere de un cambio revolucionario en nuestras vidas, que refleje la vida de Cristo. ¿Cómo vamos a reflejar una vida cristiana? ¿Cómo vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo si tenemos pecados aún que no le hemos rendido al Señor y que ni siquiera nos arrepentimos? Eso necesitamos esta mañana. Cambiar hábitos que están siendo nocivos para nuestra vida, no solo para nosotros, para los que nos rodean, para nuestra vida espiritual, pecados, pero de raíz. De esa manera, el Señor puede hacer algo. Necesitamos arrepentirnos, hermanos, esta mañana. Dios quiere cambiar el rumbo de nuestra vida. Que pasemos de hacer nuestra voluntad a hacer su voluntad. Facilito suena, pero es bien difícil. Requiere un esfuerzo y una consagración por completo al Señor. De esa manera va a haber arrepentimiento y esto trae consigo que nosotros podamos congregar, podamos enseñar, podamos persuadir a la gente de convertirse al Señor, podamos tener comunión, ser de testimonio. También vamos a padecer como cristianos. Es imposible que nosotros podamos tener en conjunto todas las características de cristiano en nuestra vida sin arrepentimiento. Y alguien podrá decir esta mañana, Jensen, yo tengo todas esas características de las que tú has hablado. Yo no necesito arrepentirme. Y esto me hacía pensar en la vida de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de ellos? Son nombrados en el libro de Hechos, en el capítulo 5, y fueron miembros de la iglesia primitiva en Jerusalén. Quiere decir que ellos también fueron llamados cristianos, se llamaron cristianos como nosotros, pero había algo en ellos que no estaba bien delante de Dios. Ellos robaron, mintieron a la iglesia de Dios. Ellos vendieron un bien, tomaron una parte y le dijeron a los apóstoles, aquí está. Y le dijeron, tú has tomado algo para ti y va a haber una consecuencia. Ellos murieron. No fueron sinceros con el Señor. Pagaron con sus vidas.
Es bueno mencionar que desde los inicios de la iglesia el Señor buscaba sinceridad, buscaba santidad para los cristianos. Y podríamos decir que esta muerte hubiera espantado a la gente, hubieran dicho, no, ni te metas a ser cristiano, allá mueren. Pero no fue así. Un versículo o versículos más adelante dice en Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Esa es la manera que la iglesia crece de manera legítima. Imagínense que yo me ponga a hacer acá una charla motivacional y les diga a ustedes, miren, saliendo van a ser unos campeones, o tantas cosas que nos dicen, con la finalidad de mantener adeptos. No sería el evangelio. Estamos estudiando lo que hacían nuestros hermanos al inicio, en la iglesia primitiva, cómo compartían la palabra, llamando al pecado, pecado, y decían, si tú has pecado, arrepiéntete. Eso es todo. Lo que pasa hoy en día que un gran porcentaje de las iglesias no se predica del pecado, por tanto, no se predica del arrepentimiento, porque las iglesias, como dije, no quieren perder adeptos. Entonces se predica de la prosperidad, de las bendiciones, de la superfe, de declarar, de decretar, de los milagros, del padre que quiere lo mejor para su hijo. Y ese hijo quiere que se haga su voluntad. Imagínense, qué buen padre es ese, que le va a dar al hijo lo que él quiere. Yo no tengo un padre espiritual así. Yo tengo un padre que me corrige porque yo necesito corrección. No sé si tú la necesitas. Yo necesito ser corregido diariamente, diariamente. Una distorsión total del evangelio hoy en día, una herejía. Ananías y Zafira querían crédito por dar un regalo de sacrificio sin pagar el precio. Ellos crearon un plan basado en la hipocresía, el engaño. Meditemos si realmente nosotros somos cristianos sin tacha. Podemos engañar a muchos, a la pastora, a los líderes, pero no podemos engañar a Dios, al Espíritu Santo. Y yo les quiero hacer una pregunta, mientras llamo a los hermanos de la alabanza. Yo les pregunto, y el Señor nos pregunta esta mañana, ¿hay aspectos de nuestra vida que nos rehusamos a cambiar? ¿Pecados ocultos que solo nosotros sabemos? ¿Existen? ¿Existirán? ¿Qué se responde cada uno de ustedes? Como Ananías y Zafira, que en lo profundo ellos le mentían a Dios. Así de imperceptibles a nuestros ojos existen pecados que tenemos. Dice la palabra que Dios escudriña en la mente y el corazón. ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? ¿Qué intenciones hay? Arrepintámonos esta mañana, hermanos. Si no te has arrepentido nunca de corazón, la pastora hablaba, hoy son nuevas sus misericordias, se han renovado hoy domingo 10 de septiembre para ti que estás necesitado de Dios. No importa el tiempo que tengas viniendo a la iglesia. Si tú necesitas arrepentirte, Dios está dispuesto a recibirte. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos llama al arrepentimiento y a que es esa ruptura radical con el amor al pecado. Y esa búsqueda continua, hermanos, de la voluntad de Dios por encima de la nuestra. En este momento el Señor está haciendo un llamado. Y a los que no han recibido al Señor y reconocen que han pecado, y están así como esos hermanos que Pedro les predicaba. Ustedes miren lo que han hecho, cómo han pisoteado al Señor, cómo han ofendido. Y compungidos dijeron, ¿qué haremos si esta mañana tú reconoces que le has fallado al Señor? Que no ha sido el mejor comportamiento el que has tenido. Tus pensamientos no han sido agradables a Él. El Señor te dice, arrepiéntete y
todo va a cambiar de corazón. Da ese cambio, ese giro de 180 grados que todo ser humano necesita diariamente, porque diariamente pecamos. Diariamente vienen a nosotros envidias, egoísmos, orgullo, falta de contentamiento, ambiciones desmedidas, vanagloria. ¿Y quién va a poder luchar contra eso? ¿Nosotros? ¿En nuestras fuerzas? Si no, mire el mundo cómo está hoy en día. Necesitamos de Cristo. Él es el único que puede ayudarnos. Yo hubiera sido un potencial, un delincuente. George Mueller, ni qué decir. ¿Y tú qué hubieras sido sin el Señor? ¿O qué estás haciendo hoy en día tú? ¿Qué vida estás llevando? Puedes decir, yo soy cristiano, sí, pero quizás estás como Ananías y Zafira, mintiéndote a ti mismo, ocultando cosas, pero Dios lo sabe todo. Y yo quisiera invitarlos a ponerse de pie. ¿Cuántos queremos ser verdaderos seguidores de Cristo esta mañana? Yo me pongo en esa lista, porque yo, para poder pararme aquí frente a ustedes, he necesitado arrepentirme también de tantas cosas que pasan por mi mente, cualquier palabra deshonesta que haya podido decir, cualquier mal comportamiento. Todos los días necesitamos del arrepentimiento. Y que Él nos puede enseñar, si tú verdaderamente hay un arrepentimiento en tu corazón, que Él nos puede enseñar su camino y que nosotros podamos ser esos seguidores de Cristo.